Bien, buenas tardes. Agradecer por su asistencia a esta nueva sesión, a este nuevo taller que estamos realizando del ciclo de talleres virtuales del periodo 2025, orientados a la promoción del bienestar estudiantil en programas de posgrado, en programas de doctorado, de magísteres de la Universidad de Santiago de Chile, titulado La comunidad de posgrado USACH promueve su bienestar estudiantil en una actividad conjunta, como hemos venido comentando en las sesiones pasadas, entre la Vicerrectoría de Posgrado y también la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, dentro del marco del programa Cuidémonos USACH. Entonces, en este sentido, hemos venido realizando distintas sesiones durante este ciclo y el día de hoy nos toca un tema muy interesante también para el estudiantado de posgrado, de acuerdo a lo que reportaron, el estudiantado reportó durante el primer semestre en una encuesta que hicimos, orientados a un hito, a una instancia bastante significativa del proceso de la formación de posgrado, que tiene que ver con el examen de grado. Entonces, en esa materia, la idea es poder quizás compartir algunas ideas, algunas reflexiones, quizás herramientas sobre la comunicación asertiva en el examen de grado de posgrado. Y para esa labor tenemos la participación de Beatriz Painepan, la doctora Beatriz, que nos acompaña de la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, de la Unidad de Promoción del Bienestar Estudiantil, que nos va a acompañar con esta sesión y nos va a ir guiando en, en las actividades que realicemos en esta sesión durante esta hora y media que tengamos. La idea es que podamos ir compartiendo también, participando y dejamos el pase ahora a la doctora Beatriz para que nos pueda acompañar. Ujú. Acá estoy. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar el viernes pasado y fue muy, muy grato. Bueno, hoy día la invitación es a revisar el tema de la comunicación asertiva y pensando en el examen de grado. Igual yo voy a ampliar un poco el tema y también, como la vez anterior, para quienes no estaban, les comento, fue muy interesante porque entre que presentábamos algún tema, si alguien le hacía algún sentido, tenía algún ejemplo, alguna consulta, indicaba y participaba, entonces nos hace como el tema más cercano a lo que puede interesarle a la gente que está escuchando. Así que quedan todos invitados a participar y que aprovechemos el tiempo y saquemos provecho a esta hora. Así que eso, voy a ampliar entonces la presentación. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está, parece. Y ahí se está compartiendo en modo Sí. diapositiva, quizás se No, puede no ampliar. voy a. Eso, ahí, Ahí está, súper. Sí. súper. Ya, entonces, como decía, la participación puede ser o porque escriben a veces las personas que no están presencial alguna consulta, o levantan la mano, o intervienen, y ahí entonces entre Horacio y yo vamos a dando la palabra. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación. Y ya le comentaba a Horacio que me llamaba la atención en los temas que habían planteado para este año en posgrado y me parece como que cada vez nosotros venimos participando hace unos años. Entonces cada vez se van especificando más y es un material muy rico, así que yo también aprovecho a tomar apuntes de algunas cosas o inquietudes que surjan o comentarios interesantes. Aquí está planteado el tema directamente de la comunicación asertiva. Yo no sé si lo pusieron como comunicación asertiva, como motivo como de taller propiamente tal, o comunicación en general. No sé, ahí Horacio, tú me dirás si fue así planteado, como comunicación asertiva, o cómo abordar el examen de grado, digamos, la inquietud. Claro, aparecía como asociado la comunicación en el contexto también del examen de grado, como una instancia en donde tienen que de alguna manera orientar todo su trabajo que han realizado, y que muchas veces el desafío como de la divulgación o poder compartir o transmitir quizás todo su trabajo que realizan permanentemente durante los años del posgrado y en ese sentido, como buscar estrategias para poder compartir eso de buena manera en una instancia de todas maneras que muchas veces es desafiante.
Por supuesto. Ya, ahí me quedó mucho más claro porque me parecía muy preciso el título y la inquietud. Entonces, claro, vamos a abordar la comunicación en el sentido de que sea asertiva, ¿ya? Yo tengo mi planteamiento general, mi esquema, pero como les digo, lo podemos ir ampliando porque tiene que ser como acorde más bien a las necesidades, las inquietudes personales y a la experiencia personal también, donde ustedes pueden aportar mucho. El objetivo de esta presentación tiene que ver con entonces acercarnos a la comprensión de la importancia de una buena comunicación en situaciones académicas. ¿Ya? Probablemente es una más de las habilidades que está en juego, pero hoy día nuestro zoom o nuestro foco va a estar en el hecho de la comunicación y que por lo demás igual se puede como aprender mucho y se puede profundizar bastante, así que es un tema bien interesante. Les decía porque justamente hablar de asertividad es una habilidad social básica. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no solo habilita para el examen de grado propiamente tal, sino para cualquier tipo de presentación y más allá, para cualquier contacto social, le diría yo, que es un tema, la de la asertividad como una habilidad importante por desarrollar en muchos casos y si no por confirmar, perfeccionar en otros casos. ¿Ya? Y reflexionar en este tiempo, que no va a ser mucho, pero puede ser muy interesante, reflexionar entonces en el propio desempeño en relación a la comunicación asertiva según lo que vayamos conversando. También con esto esperamos poder que ustedes puedan incorporar ciertos elementos nuevos, como decía, quizás confirmar ciertas impresiones, mejorar otras, tomar algunos elementos y entonces que sea todo un aporte para el desempeño en el ámbito académico, pero desde el punto de vista de fortalecer la comunicación. Ya. La comunicación, y como les decía, es una habilidad básica en todo orden de contexto social. Aquí está específicamente planteado en el tema más bien de los programas de doctorado, de posgrado, y también centrado como en el tema del examen propiamente tal, como focalizándose en eso. Pero tenemos que pensar que la comunicación tiene mucho más amplia y la comunicación yo le voy a dar un énfasis en lo psicológico, del aporte que nosotros podemos hacer, de la importancia desde las emociones también. O sea, alguien puede practicar la comunicación de un punto de vista muy racional, sí, pero siempre va a estar mediado por temas emocionales, por eso ahí lo asertivo empieza a ser relevante, lo asertivo. Y les planteo estas imágenes porque me sirve a mí para introducir. El año 95 salió este libro, La inteligencia emocional. Y cuando salió en el año 95 el libro de la inteligencia emocional, se acuñó ese término para dar énfasis a un área de la inteligencia que más que tenía que ver con lo racional, tenía que ver con el uso de las emociones, con la motivación, con el uso de las emociones. Y en ese contexto aparece también en la que las relaciones interpersonales tienen mucha importancia en relación a la asertividad. Y aparece entonces la asertividad como una habilidad dentro de las habilidades sociales que se asocia a la inteligencia emocional y que entonces venía un poco a revolucionar esos tiempos. Quizás para ustedes ya hablar de inteligencia emocional sea un concepto mucho más frecuente, que no tenemos que entrar a profundizar. Igual ustedes me dirán, pero en esos tiempos, que tampoco es tanto tiempo, es harto tiempo, pero tampoco para la línea de investigación de las personas no es tanto tiempo. Fue el 95 donde se acuña el término. ¿Qué les quiero decir con eso? Que antes del 95, claro que los psicólogos también veíamos todo el área emocional, pero no le llamábamos inteligencia emocional. Y entonces cuando aparece este concepto y este término, revoluciona el discurso de cuán importante es la inteligencia. Y si ustedes se han acercado a estos temas, en donde empieza el libro hablando, empieza contando una historia de una persona muy intelectual que sube a un taxi y que en el fondo iba muy irritable porque iba llegando muy tarde a su presentación y el taxista tiene la capacidad de conversar con él, de hacer las preguntas precisas, de acogerlo, y entonces se dan cuenta que en el fondo la inteligencia también tiene un área emocional muy importante. Y es más, decían, alguien puede ser muy inteligente racionalmente, pero si no es capaz de transmitir a las personas, voy a acercarme al tema del examen, por ejemplo, o de las presentaciones científicas, si no son capaces de ser buenos comunicadores, esa espectacular investigación se puede perder y una buena información
transmitida de forma adecuada, comunicada de forma adecuada, puede tener brillo y resplandecer. Esa es la relevancia de las emociones en la comunicación. Y les acompaño también el otro libro que después salió, como un par de años después. Yo creo que ni siquiera es tan conocido, pero se llama El error de Descartes. Y en el fondo aquí un neurólogo, Antonio Damasio, lo que hace es, es desafiar la lógica de la dualidad mente-cuerpo y en el fondo es un impulso más para decir la importancia que tienen las emociones. Somos todo un ser integral que en el fondo a partir justamente y muchas veces desde las emociones, desde las motivaciones, genera armados inmensos, por ejemplo, de algún proyecto, de alguna investigación. Entonces, nuevamente releva las emociones y releva las emociones desde el área de la asertividad justamente. Y empieza a hablar de la asertividad como una habilidad fundamental en la comunicación y, se describe, se lo voy a decir mejor como yo me lo sé que es lo que uno mejor acuerda, se acuerda después, que tiene que responder a tres condiciones. La asertividad es la capacidad de decir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, en tres condiciones. De la forma adecuada, en el momento adecuado y en la proporción adecuada. Cumplidas estas condiciones, estamos hablando de una expresión o una comunicación más bien asertiva, ¿ya? Es decir, lo que uno realmente piensa. Dicho así, en texto es lo que sale acá. Es la habilidad de expresar entonces opiniones, ideas, emociones, necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni someterse. Y ese último alcance es bien interesante porque pone a la comunicación asertiva en un equilibrio es- no es la inhibición y tener que esperar que todo el mundo hable para que yo pueda opinar o a lo mejor aclarar alguna idea en lo académico. Pero tampoco es violento y agresivo, es pasar por sobre los demás, sino es que justamente es el perfecto equilibrio, por decirlo así, entre lo que uno podría poner en un polo la inhibición y en el otro polo la agresión en el buen sentido de la palabra, como la energía. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es una habilidad que se puede comprender, pero que sin duda hay que practicar. Y si esa práctica es la que va a ser, digamos, más al aprendiz en estas áreas como más ducho, así como más hábil. Y es algo que se puede practicar y que se va a seguir perfeccionando y que por eso estamos acá poniéndole un poco de mente a esto que parece que también a veces a algunas personas les sale mejor por intuición, por habilidades naturales y a otras les cuesta un poquito más. ¿Ya? Bueno, sigamos. En el ámbito académico, entonces, eh, dice, ha de estar presente el afirmar el propio punto de vista. Ustedes van a acordarse de sus experiencias, ya sean de exámenes de grado de antes o también de la experiencia académica en general más cotidiana. Entonces, el propio punto de vista es la expresión de este propio punto de vista con seguridad y empatía, pero a la vez manteniendo la disposición abierta al diálogo y a la crítica constructiva. Y aquí no sé si ustedes van como en la imaginación conmigo, se pueden imaginar sus propias actuaciones cuando hicieron una presentación y salió espectacular, o cuando hubo alguna traba, desde lo emocional, desde el contenido, desde el contexto. Y por otra parte también uno puede haber recordado buenos profesores o buenos oradores en términos también de presentar temas y por ahí, ejemplo, ahí estaríamos como en condiciones de decir, bueno, igual tenemos experiencia de ser o conocer personas que se manejan bien en esto de la comunicación asertiva. ¿Ya? En un examen de grado, por ejemplo, la asertividad se evidencia, como se decía, expresándose de manera firme y serena, con coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Vamos a ir a eso después, mostrando seguridad y apertura. Ahora, es muy fácil si ustedes se fijan, y lo que yo voy a también proponer como estímulo de la conversación, es más fácil describirlo que hacerlo. Entonces, si en eso alguien tiene algún reparo o algún comentario, igual va a ser siempre bienvenido. Por favor, atrévanse como a compartirlo, porque esa es la idea de que podamos ir aterrizando algo mucho más práctico lo que podemos comentar. Entonces, y con esto yo creo que estoy haciendo un buen resumen de lo que vamos a revisar, pero para que ustedes se vayan como interiorizando y vamos siguiendo como el discurso. Bueno, claramente preguntarnos, ¿por qué es importante entonces la comunicación asertiva?
en la defensa del examen del posgrado. Yo les digo también en cualquier presentación, pero los vamos a enfocar en relación a la defensa de un examen de posgrado. Es porque la instancia claramente es muy importante, donde ya debiera demostrar el dominio sobre el tema que se está presentando. Pero se juega como a dos bandas, por decirlo así. Por un lado el tema y el contenido, que será lo que ustedes están investigando, que sabrán con más detalle, pero también de una forma que demuestre cierta madurez comunicacional. Es decir, ustedes bien saben que se evalúa el contenido sin duda, pero eso va acompañado de una presentación y eso es lo que se evalúa también, cómo son capaces o somos capaces de ir transmitiendo esa información de forma adecuada al quien lo esté escuchando. Yo por ahí en términos de experiencia también, una vez escuché y me quedó súper grabada y es un poco lo que estamos hablando ahora, el tema de que puedes tener una investigación espectacular, pero si no eres capaz de comunicarlo de la mejor forma posible a tu oyente o a tu receptor, eso se pierde. O sea, no va a tener la fuerza que tú creías si no eres capaz de transmitirlo comunicacionalmente de forma impactante o que llegue a quien te está escuchando. Y al revés, a veces no tenemos tanta fortaleza en el contenido mismo que tenemos que presentar, pero con habilidades de comunicación podemos, decía yo anteriormente, sacarle brillo, es decir, presentar de la mejor forma posible. Y en términos de comunicación, que yo lo voy a confirmar más adelante también, pero ya contarle, comunicación es un proceso, no es un acto, es un proceso dialéctico que en el fondo tiene que ver con información que va y que viene y que también ese proceso esperamos que sea asertivo, que tengamos la habilidad como de poder presentar nuestros temas, pero es un proceso que en el fondo solo lo define, y esto es importante, solo lo define el receptor, es decir, en quien emite la comunicación, en quien está presentando su trabajo, es quien tiene las herramientas y es el responsable, entre comillas, por decirlo así, que su receptor lo comprenda. Por eso, si ustedes se fijan, y yo también lo voy a hacer acá, lo que estoy haciendo, a veces la comunicación, al ser dialéctica, puede ser reiterativa. No es que uno presente solo una idea, sino que la presenta, la explica, agrega lo que tiene como de contexto y profundiza. Entonces, cuando eso ocurre, uno puede decir, oh, estoy frente a un buen profesor, por ejemplo, que me logró que entendiera toda esa materia o esa información compleja. Ahora, en términos prácticos, yo preguntaba por el título incluso de la comunicación asertiva, porque la asertividad, siendo así tan importante, créanme que no es la más conocida de las habilidades sociales y tampoco es la más practicada. De hecho, así intuitivamente uno podría decir que esto también va casi por temas culturales. No sé si son todos de acá, de Chile, las personas que están participando, pero por ejemplo, si nosotros en términos culturales comparáramos la posibilidad o la habilidad de la asertividad en distintos, por ejemplo, pongámosle países, ¿ya? Hay diferencias. Por ejemplo, en Chile, fuera del ámbito académico, sí cuesta más encontrar a veces comunicaciones asertivas en todo orden de cosas. Por eso yo creo que está cambiando mucho, pero se decía antes que nosotros, por ejemplo, en Chile hablábamos todo así como chiquitito, o pedíamos perdón por todo, o discúlpeme. Entonces era una forma un poco más inhibida de presentarse frente a los interlocutores. Yo no sé si eso habrá ocurrido también a nivel de trabajos de posgrado, pero yo creo que en algo sí tiene que influir. Y de vuelta también, en otras culturas y en otras latitudes, la gente se caracteriza por ser un poco más asertiva, más directa en el lenguaje, más directa en el trato. O sea, yo lo comparaba, por ejemplo, hace muchos años, en relación, por ejemplo, de Argentina, yo creo, pero también de España, que era como lo que pude comparar. Y, por ejemplo, en términos del trato social, en España la gente no trata tanto de usted, con tanto respeto, entre comillas, sino era más directa la comunicación, independientemente de la edad de las personas, más directa lo que uno quiere, lo que uno va a pedir. Y entonces ahí la comunicación es mucho más asertiva en todo orden de cosas. Y se los puedo contar como en términos así como de estudios psicológicos.
Por ejemplo, en España se decía, si dos personas tenían como una discusión en la calle o en el tránsito, bueno, se decían todo lo que querían decir sobre, mira, yo creo esto, lo otro, controlado emocionalmente y cumplían las características de la asertividad, de la forma adecuada, en el momento adecuado, en la proporción adecuada. Y no sé si tendrán conocimiento de nuestro país querido Chile, pero acá espero que menos, capaz que no. Pero, por ejemplo, una discusión en el tránsito entre autos, entre conductores, era empezar así como alterado y peleando y discutiendo y muchas veces golpeándose. Entonces, si se fijan, es una forma alterada de manejarse frente a una situación, pero da cuenta de lo que está de fondo, que es el tema de la dificultad a veces para expresar las emociones de forma asertiva. Entonces, voy a reiterar para que nos quede bien claro de lo que pienso, lo que siento, lo que quiero decir, pero de la forma adecuada, en el momento adecuado y en la proporción adecuada a la situación que está ocurriendo. Entonces, esa es como la relevancia del tema, que nos embarga y nos involucra en todo, todas las relaciones. Entonces, en eso también tenemos la relación, como les decía, con respecto a los estudios, a los contactos con los profesores, a los avances en la tesis y finalmente a la experiencia de tener que presentar un examen o una presentación frente a otras personas de forma tan asertiva como estamos diciendo. ¿Ya? La comunicación asertiva lo que tiene de fondo es que evidencia confianza y dominio de la temática expuesta. Pues permite demostrar a una comisión, por ejemplo, que le están evaluando, que pueden manejar el trabajo y que transmiten esto que es emocional. Es el creer en el trabajo, es el entusiasmar en un trabajo. A eso se refiere como un aspecto más emocional y motivacional. Favorece la entrega precisa de los contenidos expuestos, pues permite estructurar respuestas, enfatizar aspectos claves que ustedes quieran manifestar y prever divagaciones, ¿ya? Eso es asertivo, es con más directo. Favorece que al recibir observaciones también, esto también tiene que ver con las habilidades de asertividad, incluso aquellas receptivas como más críticas, no sean tomadas por quien la recibe, o sea, por ustedes mismos como críticas o ataques personales, sino como un recurso para profundizar en el aspecto académico abordado. Cuando se hacen generalmente estudios posgrado, la gente ya es un poco más mayor de edad que cuando está en pregrado y cosas así. Entonces, lo que se espera también es que uno ya tenga esta madurez que decimos, como de poder separar, que el tema es una cosa, el trabajo es una cosa y no soy yo en lo psicológico, no es la persona. Entonces, a eso alude esto de que las críticas se reciban, pero no como ataques personales, sino más bien como un otro elemento racional que tengo que tomar y que me va a aportar o que es un aporte a lo que estoy haciendo. Ahora, este en el mejor de los casos, de cómo uno se toma ese tipo de circunstancias y también que partan porque las personas que nos están escuchando también sean asertivas, digamos. Y en eso también ustedes pueden tener experiencia de que, bueno, pueden tener un gran profesor, una gran profesora, y no necesariamente, por mucho que sepan, se manejen en esto de la comunicación también. ¿Ya? Y también, bueno, lo asertivo, esto está bueno, como favorecer el respeto también entre el estudiante y las personas que lo están evaluando, en el rol que les corresponda. Por ejemplo, uno es formador, pero también ya como con responsabilidad y poder en el sentido de ir como más de par en par mostrando los contenidos que uno tiene o cómo se está sintiendo en la relación profesional. A mí en el tema del trabajo me toca la parte de la atención clínica. Entonces, en ese sentido, le puedo contar que sí he atendido, como el tema anterior de la semana pasada, he atendido también estudiantes de posgrado. Y he visto que sí han habido dificultades a veces en la comunicación, no solo del trabajo pasa por mucho miedo y otras cosas, pero también durante el proceso en relación a la comunicación, por ejemplo, con los profesores tutores, con las presentaciones, con la gente con que uno tiene que interactuar o incluso en clases, cuando se tienen que hacer cargo de ciertas clases. Entonces, yo voy a seguir, pero me gustaría que a propósito ya esta introducción, ya en el tema, ya estando en el tema, me gustaría que surgieran, pueden ser comentarios, opiniones o preguntas, lo que ustedes quieran, como para ver su acercamiento a estos temas y qué es lo que les puede inquietar más
o por dónde nos podemos ir como enfatizando un poco más. Así que esta es la parte donde le pido un poco más de participación y que ustedes pongan el tema, pero en sus contextos personales, históricos o actuales. Así que les voy a dar la palabra ahí. Para eso, para eso tenemos que tener claro el contenido de partida. Y el contenido es importante que esté claro, pero lo emocional es importante, como le digo, muy importante. Yo puedo saber perfectamente mi contenido, pero si empiezo a hablar sin pensar o sin organizarme un poco el pensamiento, no va a resultar. Entonces es la posibilidad de tener la calma de que cuando a uno le hacen una pregunta, ordenarse un poquito mentalmente. Cuando uno está bajo situaciones de presión o de estrés o se siente nervioso, cuesta más ordenarse mentalmente. Y en esto no estoy diciendo nada distinto a cuando se hacía una prueba en pregrado o cuando a uno lo apuran para responder algo. Entonces ahí viene el tema que le decía, por eso partía yo con lo emocional, con el control entre comillas, control emocional entre comillas. Después le voy a explicar por qué entre comillas, pero lo emocional tiene que significar que voy tranquilo, tranquila a esta presentación. Y esa tranquilidad tiene que ser cierta para uno. ¿Y cómo se va preparando eso también? A lo mejor si me pongo muy nerviosa con una presentación, voy a tener que empezar antes, con un buen tiempo antes, a hacer ejercicio de relajación, que entre paréntesis yo tengo uno, si después alguien lo necesita, ejercicio de relajación, porque en una práctica el efecto de un ejercicio de relajación es que yo lo practico, yo lo mando así tipo receta, nunca me ha fallado, nunca, por 10 años, 16 años la verdad, nunca me ha fallado. Lo cuento suavecito, pero siempre tiene el impacto necesario. Un ejercicio de relajación lo que hace es bajar un poco las revoluciones, tomar conciencia de las emociones que uno tenga y empieza a ser como una práctica y una disciplina. Si yo lo mando como receta 3 veces a la semana, créanme que uno después de un tiempo se hizo un mes, pero en verdad después de 2 semanas te queda un poco la frecuencia, por decirlo así. Y entonces cuando lo necesito para mi tranquilidad, uno empieza como a recordar esta instrucción que ya viene practicando como disciplinadamente o como ya un hábito. Y eso es lo que a uno lo calma, que es capaz entonces frente a una respuesta, a una pregunta que me hagan, respirar profundo, calmarse y ordenarse mentalmente. Ya, primero voy a decir esto, después lo otro, después lo otro. Y ahí recién hablar. Entonces tiene mucho que ver con el tema emocional, sin duda, sin duda. Y como les decía, como ya sabemos que de la comunicación el 80% es lo no verbal, créanme que si uno está complicado o pone cara de complicado, va a transmitir eso a la gente que lo está mirando. Entonces, por eso es tan importante que sea, como bien cierto, la práctica, la preparación, es bien importante. ¿Ya? Cuando vamos a hablar de nuestros temas, vamos a transmitir confianza y seguridad en la medida que la tengamos. Si tengo dudas con respecto a un tema o un área, hay que reforzarla y hay que creer, justo me van a preguntar de eso, sí, o sea, mejor pensar que sí y prepararse. Y practicar cómo entonces contestar esa pregunta o esa área que es más compleja de abordar. Aceptar las críticas, esto también, estamos siempre cruzados por el tema emocional. Cuando uno está expuesto solito ahí delante de las personas hablando sobre su tema, estamos sin duda expuestos a las críticas y a las observaciones y las que no sabemos qué nos van a decir. Entonces, frente a eso, aceptarla o tener la actitud de apertura, en verdad. Yo les diría, para el momento de actitud, humildad y apertura. Humildad porque tengo que decir lo que sé, pero nada más, porque hay muchas cosas que no las voy a saber, y apertura, como de recibir un poco lo que venga. Y tranquilo, eso es lo que les digo. Y aquí, ¿por qué se decía madurez emocional? Porque en el fondo, lo que digan de mi trabajo no soy yo, no es mi persona, no es una crítica a mi ser, por decirlo así. Es una crítica a lo que yo escribí, a lo que yo descubrí o a lo que yo planteo. Algo que está fuera de mí, pero que siempre se puede ir perfeccionando. Entonces, una disposición así permite que me digan algo, de pronto los profesores, no sé si habrá muchos profesores acá, pero algunos son bien pesados, entonces no lo dicen de buena forma. Te pueden decir así, bueno, y usted que estudia esto, ¿por qué no incluyó este tema que es tan importante? Si eso lo sabe todo el mundo. Eso, a como bancarse situaciones así emocionalmente es un buen desafío. Pero por eso los digo, es como la claridad que tiene que ver
con el contenido, con el trabajo y no conmigo. Y uno va a contestar entonces el contenido, el trabajo y nada personal. La chica que yo atendía me dijo que había hecho una presentación y una prueba con una profe y que le había empezado a insistir en un tema, insistir en el tema, con otra pregunta sobre el mismo tema, insistir, insistir, y ya estaba enojada, me dijo ella. Estaba enojada, estaba que le decía cualquier cosa de vuelta. Pero ese es como un poco a veces el desafío, y créanme que a veces los profesores lo hacen justamente para eso, para ver cómo te manejas frente a estas situaciones. Es como un tema de prueba. No le contestó tan mal, pero me dijo que sí, ya estaba sufrida y que se puso roja. Entonces esas cosas uno no las controla, o sea, claramente se van a dar cuenta que la está observando. Pero el tema es que uno sí se puede gobernar uno mismo, y en esta cosa de la relajación, respirar profundo. Ya, ahora le voy a contestar como si estuviéramos empezando recién. Ya, así que cosas de esas pasan en la vida real. Ya, es lo que decía. La asertividad entonces nos va a permitir defender un examen de grado, pero y no defenderse de la comisión evaluadora, no defenderse de las personas, defender el contenido, ¿ya? Proyectando profesionalismo, centrándose en lo académico y el equilibrio emocional, ¿ya? Si alguien tiene alguna aprensión o experiencia, igual lo puede comentar, ¿ah? Si en eso estamos, porque todo nos sirve. Esto, por ejemplo, el aporte de Patricio estaba muy bueno. Lo de Patricio era como que parece que entonces hay que mirar un poco la forma, te diría, cómo no se considera que tiene que ver con el prestar la atención al lenguaje no verbal. Eh, todos, a ver, ¿cómo le digo? Nos evidenciamos con el lenguaje no verbal. Alguien que esté muy cansado va a estar así como cabeceando, cerrando los ojos, mirando hacia otro lado. Entonces ahí es como recibirlo. Si uno de sus interlocutores no está pescando en el sentido de no estar súper atento a su presentación, poner el énfasis y llamar un poco la atención en el sentido, ve señor, como yo le explicaba, cómo indicarlo. Entonces son todas cosas que más bien se practican, que uno puede como imaginarse qué es lo que le podría dificultar, pero practicarlo es como, nosotros le decimos role playing, no sé si lo manejan así, como si fuera de verdad, con compañeros, con uno mismo, con la familia, con colegas, una práctica de ese tipo. Mantener contacto visual con cada uno de los miembros de la comisión, no en exceso, obviamente, sino es que esté presente, que estén presente como en sus miradas. La postura corporal también es importante. Hay gente que a veces se concentra tanto en lo que dice, de sus materias y todo, que no se dan cuenta cómo se están comportando físicamente. Así que eso es como bien frecuente. Gestos suaves y sutiles para enfatizar alguna idea. Si hay ideas que para ustedes son importantes, hacerlas sentir como importantes, se vuelven a repetir. Ah, mira, esta es una indicación que yo lo anoté porque estaba como, lo comentamos con una compañera como sugerencia. Evite gestos que evidencien nerviosismo. Pero si están nerviosos, yo le diría, hay que trabajar eso antes. Ansiedad se trabaja antes, se aprende a hacer ejercicio de relajación y me voy preparando para esos momentos, ¿ya? Para que cuando estén en las circunstancias no hagan cosas como esto, como mover objetos constantemente. A veces uno empieza a dar vueltas, se le cae el lápiz, salen las cosas un poco como que se caen, qué sé yo. Cruzar los brazos nunca, porque uno se supone que está abierto. Cuando uno está abierto, está con los brazos, incluso gesticulando, moviéndolo, ¿ya? No moverlo excesivamente, pies o manos. Esta cosa que cuando se quedan tranquilos y solo mueven como un piececito, o están con una mano todo el rato jugando. Mantener una expresión facial serena, eso va a resultar cuando sea cierto que estamos serenos. Así que ir practicando antes eso si fuera un problema. Ya, recibir cuando le hagan una pregunta crítica, eh, uno puede estar aprensivo, pero recibirlo sin miedo y tratando de entender, como le digo, y si no se entendió, se reformula, lo ponen con sus propias palabras y confirman con la persona que les dice si se refería a eso. Manteniendo, dice, atención y escucha activa hacia la persona que transmite, sí. Ya, esto era lo que está a la base, que yo le decía que es lo más psicológico propiamente tal de nuestros trabajos y por qué sí atendemos gente en psicología que va a hacer el examen de grado. Porque hay personas que lo emocional lo pueden superar. Entonces, ese es importante considerarlo. Y si es así, bueno, más que esperar el momento y decir no voy a estar bien, no voy a estar bien, mejor consultar antes, ¿ya? En el momento, tranquilos, conscientes, esperar pausas antes de responder, evitar hacerlo impulsivamente, créanme que vale más un rato
no va a pasar nada si alguien se queda en silencio y después contestar. En términos emocionales, bueno, recordar más bien, recordar que probablemente detrás de ese trabajo que están presentando hay un montón de trabajo personal, esfuerzo, dedicación, honesto, entonces eso es una fortaleza y eso sí transmite confianza. Y claro, transmitan lo que les llama a ustedes la atención. De un trabajo hay partes que a uno le gustan unas más que otras. Bueno, a decir, bueno, esta parte me gusta más porque atreverse a hacer como sus opiniones personales. Y aquí más bien tips. No sé si alguien quiere comentar algo más mientras o no sigo porque voy a estar pensando como en el momento del examen. No sé si alguien más surge con algún comentario, idea, pero que lo demás no, igual sirve para prepararse para el examen de grado. Ensayar la presentación en voz alta, no que lo leí, que voy a hacer el resumen. Ya, hagan todo eso, pero háganlo como hablando, como decía Horacio, como si estuviera en una presentación real. Se le acomoda pedir apoyo a compañeros, que lo escuchen, que lo observen, que le hagan preguntas, que le hagan críticas constructivas, retroalimentación, grabarse, idealmente ahora hay toda esa tecnología, grabarse para ver el lenguaje verbal y no verbal, anticipar posibles preguntas, las difíciles con mayor razón, preparar la respuesta. Y créanme que preparadas esas, como escritas y después dichas, en el momento de la situación, uno lo va a recordar y le va a salir más o menos parecido y mejor que lo que habían ensayado. Identificar, sí, elementos críticos de su investigación y prepare respuestas fundamentadas. Uno sabe cuál es la debilidad de uno mismo o del propio trabajo. Entonces, esa tenerlas previstas. Si me tocan este tema, si me preguntan por esto y me agregan otra consulta sobre un tema que yo no profundicé mucho, preparar esa respuesta. Esto, yo hice un examen y fue muy agradable la experiencia, pero saben que una amiga me dijo, ¿y quién te va a evaluar? Y yo dije los nombres, ¿y qué hacen? Y yo no tenía idea. Entonces, no sé si habrá gente aquí escuchando, pero googlear, por ejemplo, quiénes son las personas que te están evaluando, cuáles son los campos de acción, las líneas de investigación, porque de ahí mismo surgen más o menos la idea de qué te van a preguntar o por dónde se van a ir con la investigación. Entonces, eso que yo creo que lo último que yo pensé es como ver, bueno, quiénes son, como investigar un poquito. Y claro que sirve porque dan pistas de cuál es su fortaleza, cuáles son los temas que le gustan, por dónde te pueden preguntar, o qué puedes decir que le pueda gustar a la persona, digamos también. Entonces, eso es una cuestión súper práctica, pero es cierta. Llegar con tiempo, no evadir, no arrancarse, mejor la contra, a ver, sería como hacer justo lo contrario de lo que a uno le pasa. Tengo miedo de esta situación, llego antes, reviso la sala, veo que los equipos funcionen bien, que esté todo perfecto. Y asumido y enfrentando la situación. El de vestirse, vestirse cómodamente, ¿ya? Adecuado para el lugar, pero cómodo en lo posible. Las chiquillas a veces nosotras, como una situación especial, con unos tacos así gigantes. Yo he visto compañeros, después no se pueden ni mover. Entonces, ojo ahí, tiene que ser cómodo para uno. Preparar un breve relato inicial, sí, con ideas clave tipo resumen. Descansar la noche anterior, distraerse, los días previos a la defensa también. Practicar la autorregulación emocional, esto le decía, mediante respiración consciente, uso de pausa, ejercicio de relajación, eso siempre va a ser bueno, digamos, venirlo preparando de antes. Y durante el examen, ojalá fuera cena, así que uno está tan tranquilo, tan tranquila, porque en el fondo entregada y voy a expresar todo lo que yo quiera y confiado en que va a salir bien. Responder, respirar antes de responder, tómense siempre un tiempito, no va a pasar absolutamente nada. Cosas de cordialidad, agradecer las preguntas de la comisión, muchas gracias por esas preguntas, qué sé yo. Recibir esto que les decía, que puede ser quizá emocionalmente lo más inesperado, el tipo de correcciones o críticas que me hagan. Nunca se lo tomen a la personal, nunca, nunca, nunca a la personal. Siempre diríjanlo al trabajo. Gracias por sus observaciones, las comprendo, son muy importantes para mi formación como, lo tendré en consideración para futuras investigaciones. Frases que pueden servirle repetidas y suenan súper bien y transformar las críticas y corrección en diálogo. Claro, cuando les pongan un tema, aunque uno no tenga todas las respuestas, sí tiene alguna opinión sobre el tema que le están poniendo. Entonces eso es validarlo. Y además se da una suerte como de conversación, más que una suerte de una evaluación así bien persecutoria. Reconocer la validez y la opinión de todos los integrantes de la comisión, ¿sí? Encontrarle la razón,
da un tiempito para después contestar, colaborar, sí, sintiéndose cómodo, dice, y al cierre de la presentación agradecer el tiempo, las observaciones. Son frases más bien cliché, pero que hay que tenerlas preparadas, si no uno se les va. Y aspectos súper puntuales sobre la comunicación asertiva. Estos son como tips también, como técnicas. Una se llama el aplazamiento asertivo. Claro, el tema es que si uno no sabe algo, no tiene que contestarlo al tiro. Nadie le está pidiendo ese apuro salvo uno mismo, ¿ya? Entonces es válido pedir un momento para pensar o solicitar desarrollar el punto más adelante. Es decir, bueno, lo voy a contestar un momento más, pero voy a terminar de presentar esta página y contesto lo que usted me está consultando. Por ejemplo, ¿ya? El banco de niebla, sí, tiene que ver con esto. Cuando me critican algo, yo lo reconozco, pero igual digo lo que pienso. Ahí es como el resumen mejor, ¿ya? La crítica o lo que me están diciendo que puede estar más o menos, yo le digo, le encuentro toda la razón, concuerdo con usted, concuerdo con lo que me señala, pero también me parece importante en el estudio este aspecto y enfatizar lo que ustedes creen importante, ¿ya? Estos son técnicas, así que también se practican. Tampoco es que uno nazca o en el momento se le tenga que ocurrir. Pero mira, si algo no me gustó mucho, les voy a encontrar la razón, pero igual le voy a enfatizar por qué lo hice así yo, qué es la parte que a mí me gustó, o en qué lo argumento, por qué yo creo que podría ser un buen resultado lo que estoy presentando. Ya, y insistencia, ya, el uso del disco rayado también es un tema como un tips de comunicación. Tiene que ver con volver a decir la misma idea quizás, pero de otra forma. Si alguien le preguntó algo y ustedes lo contestaron, y la persona vuelve a preguntar, te vuelven a contestar quizás cambiando un poquito las palabras, pero confíen en lo que sepan. Si ustedes, quizás, no sé si la última, uno es el que más sabe, siempre dicen, y la verdad es que es cierto, el que más sabe en el tema. Los profesores muchas veces preguntan, los profesores muchas veces hacen afirmaciones, pero todo es un poco en contexto al tema, pero del trabajo propiamente tal es su presentación, así que ustedes van a decir ahí un poco la última palabra de buena forma, de forma asertiva, ¿ya? Y sugerencias prácticas, más de lo mismo sí, pero es como estoy confirmando lo que hablamos. Saludar, presentarse, hacer un pequeño resumen para responder estas preguntas que pueden ser difíciles o sentidas como críticas, siempre ponerla en el contexto del trabajo, no tomarse nada, nada, nada a lo personal. Eh, Dar gracias a las preguntas o las consultas porque a lo mejor les permiten completar algo o profundizar en algún aspecto. Esa frase de dar gracias está bueno tener varias, como a mano. Validar lo que le dicen a otro y refutar amablemente significa cuando no estoy de acuerdo con algo, amablemente, no ponerse a pelear. Yo he visto profesores peleando en exámenes de grado, entonces no entrar en esa cosa, sino que siempre encontrando razón y dar mi opinión. Si no sabe a la pregunta, lo que hablamos antes, eh, decir que si no sabe, bueno, es algo que no consideré, pero que lo puedo considerar a futuro, ¿ya? Eh, lo que decía antes, no es necesario contestar inmediatamente, uno puede aplazar la respuesta y diciendo voy a terminar esta idea y enseguida le contesto, o decir déjenme pensar un momento en esto también, es súper válido. Si ustedes se fijan con esas frases o esas reacciones, uno transmite también calma, así que esa es como la idea. Aceptar las frases, bueno, es como la actitud de aceptación, de apertura, de sentir como la retroalimentación como favorable al contenido, no a mí, no me están criticando a mí. Y dice, si se siente en el momento un poco nervioso, dice por acá tomar agua, tener agüita a mano, o lo que yo les decía, uno cuando hace ejercicio de estos de relajación varias veces, créanme que es casi piloto automático, puede decir, el caballero dice, respire profundo 3 veces, y en cualquier contexto. Entonces uno se puede conectar con ese tipo de ejercicio en breve, un ratito, y eso calma. Y finalmente agradecer el tiempo a las personas, si algo le pareció especialmente llamativo de lo que le dijeron, como esas cosas. Y recordar eso, que es cierto, a mí en unos momentos de frustración me decían, pero ¿qué te preocupas tanto si tú sabes más de la investigación? Y yo decía, eso a mí no me calma. Pero créanme que al final era cierto, siempre es cierto también, que el que más sabe de la investigación es la misma persona que la que está haciendo. ¿Mm?
Y eso, no sé si hay comentarios ahí o tiempos, no sé cómo estamos. eh, de posgrado. Mm. Y que fruto también del interés del estudiantado de posgrado en poder revisar estos aspectos dentro de este ciclo. Así que agradecer también por la participación de quienes vinieron hoy día, que nos pudieron acompañar. Así que voy a compartir acá las últimas informaciones del ciclo, también pensando que esta es la última sesión de este ciclo que hemos venido realizando durante el segundo semestre. ¿Sí? Entonces, dejarles también ahí la invitación también por el chat. He compartido algunos enlaces con informaciones que pueden ser relevantes para ustedes también, en su vida estudiantil en el posgrado de la USACH. Y bueno, estamos terminando este ciclo que consideró, en principio tenía 8 sesiones programadas. Lamentablemente una sesión tuvimos que suspenderla por motivos de salud de la facilitadora, pero de todas maneras, en caso de que se pueda realizar, vamos a informar cuando sea adecuado. Y pueden revisar de todas maneras algunas grabaciones que hemos hecho de estas sesiones en la plataforma de posgrado de YouTube de la universidad, que la compartí por el chat. Ahí por si quieren revisar quizá algunos de los tips, de las estrategias, de las recomendaciones que se fueron haciendo en esta sesión, pero también en las sesiones pasadas sobre los distintos temas. Así que ahí también se los dejo como un material que les puede servir para seguir trabajando en estas temáticas en su programa, en su vida estudiantil. Así que bueno, con esto vamos a terminar este ciclo que se ha ido realizando y agradecerles a todos y a todas por su asistencia y su participación, que ha sido de todas maneras un proceso muy interesante, muy nutritivo, muy enriquecedor. Y esperamos poder seguir apoyando también al estudiantado en los intereses que vayan surgiendo prontamente. Así que ahí estaremos en contacto también en otras actividades y nos encontraremos de todas maneras. Así que bien, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana también. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, que estén muy chao. bien. Estén muy bien. Chao. Gracias.